con la grabación eh, y veamos qué pasa. Bien, entonces voy a buscar mis notas, que por supuesto no las tengo impresas. Mm, guía 3. Ya. Entonces, en esta pregunta número 3, que era en la que habíamos quedado, ¿sí? Vamos a volver a aplicar este método SPG. Sí, yo estoy seguro que en la prueba en algún momento lo van a usar bien, porque es bien útil si es que nos presentan una pregunta algebraica y queremos evitar resolverla, podemos aplicar este método. Entonces, nos dicen que hay de esos números reales y positivos, bien, que cumplen estas condiciones. Me preguntan cuál de las siguientes relaciones eh, son verdaderas. Bien, entonces, como A y B son reales positivos, voy a decir que el A es igual a 1 y que el B es igual a 2. Bien, entonces, con ese par de números podemos ver que P es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es 1 más 4 y esto es igual a 5. En el caso de Q, tenemos que 1 más 2 al cuadrado, esto es 3 al cuadrado y esto va a ser igual a 9. Y finalmente R va a ser igual a 1 al cubo más 2 al cubo partido 1 más 2. Es decir, 1 más 8 partido 3 y esto es 9 tercios, es decir, 3. ¿Sí? Por lo tanto, ya encontramos la relación de orden. Podemos ver que el menor número es R, ¿sí? Luego viene P y finalmente Q. Bien, esta relación siempre se cumple, ¿sí? Siempre se cumple para A y B reales positivos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debimos haber demostrado en forma algebraica, simplemente nos dimos un ejemplo y estuvimos bien, ¿sí? Es posible que al hacer este método, eh, por ejemplo, tenga alguna igualdad acá. Sí, se puede dar la situación, un caso como bien particular. Eh, Tendría que volver a hacer el método si ese es el caso. ¿Sí? Al ser R menor que P menor que Q, ya estoy bien. Sí, ese es como el caso más general posible. Sí, así que cuidado con eso. La alternativa correcta sería, por cierto, la alternativa D. ¿Sí? Luego tenemos que, ¿cuál de las siguientes expresiones representa X en la ecuación de primer grado? Bueno, aquí se trata de despejar. Es decir, sí, aquí dice que ¿cuál de las siguientes expresiones representa X? En otras palabras, lo que me piden es despejar X. Sí, en otras palabras. Entonces, si es que tengo 2Q igual a PX menos 5, entonces lo despejo, me va a quedar 2Q más 5 igual a PX, paso sumando el 5. Yo sé que esto es igual, pero a veces al ojo como que uno se confunde un poco, pero PX es igual a 2,5. Es exactamente lo mismo que la parte anterior, solamente que escrita de otra manera, hacia la izquierda, el PX. A veces eso confunde un poco, por eso lo digo tan explícitamente. Y finalmente X es igual a 2,5 partido P.
Bien, por lo tanto, la alternativa correcta sería la C. ¿Sí? Es una pregunta muy sencilla, ¿cierto? Pero si es que uno no entiende el lenguaje de la pregunta, se podría tornar complicado. ¿Sí? Así es que por eso es bueno acostumbrarse, entre otras cosas, al lenguaje que se va a usar. ¿Sí? Y eso es cómo se genera haciendo ejercicios. Estoy haciendo muchos ejercicios. Luego ya van a entender bien la redacción de este tipo de pruebas. Bien, todos los ejercicios que vamos a hacer son DEMRE, así es que nos vamos a acostumbrar a ese tipo de redacción. Bien, luego, ¿cierto? Tenemos este ejercicio de un quinto al cuadrado. Resolvemos eso y nos da 1 partido 25. ¿Sí? Eh, Elevo al cuadrado tanto arriba y abajo, más un quinto partido por esto que está de esta manera, se puede escribir como 5 partido 1 elevado a 1. ¿Sí? Es decir, se puede dar vuelta a eso. Acá voy a amplificar por 5 arriba y por 5 abajo. Estoy amplificando por un 1 conveniente, de tal forma de tener 1 partido 25 más 5 partido 25. Esto va a estar partido por 5 partido 1 es 5 elevado a 1. ¿Sí? Y finalmente esto me queda 6 partido 25 y eso partido 5. Todos los números siempre se dividen por 1, así es que tenemos esa división y podemos, ¿cierto?, multiplicar extremos con medios. Me queda 6 por 1 partido 5 por 25 y eso va a ser 5 partido 125. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa es C. Entonces, un ejercicio que se ve solamente numérico y sencillo, igual tiene un montón de pasos si es que uno lo va haciendo paso a paso. Entonces, no es que confiarse con este tipo de ejercicios, pero lo más importante es ser ordenado. ¿Sí? Con eso ya vamos a asegurar la pregunta. Luego, en el ejercicio 6, este estaba viendo la guía y este se repite, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho en la guía anterior, ¿o no? A mí se me pasó, yo creo, en la guía. Sí, porque este Exactamente, lo número, mismo. sí, este número era 0,25. Dijimos que esto era eh, 0,6 aproximadamente, ¿sí? Y dijimos que este era 0,3. Así es que precisamente estaba entre esos dos valores, ¿sí? En realidad es eso. Sí, me anduvo pasando ese ejercicio. Entonces aquí tengo el 0,3, 0,25 y 0,6. Bien, entonces, luego, ¿qué tenemos? Dice, las masas del Sol y la Tierra, ¿sí? Aproximadamente son esas cantidades. Con estos valores, ¿cuántas veces está contenida aproximadamente la masa de la Tierra en la masa del Sol? Eh, Siempre es bueno en estos ejercicios darse un caso. Entonces, supongamos que la masa del Sol vale 8 y la masa de la Tierra vale 2. Aquí me estoy dando un pequeño ejemplo. Entonces, si es que ese fuera el caso, la masa de la Tierra vale 2 y la del Sol vale 8, ¿cuántas veces cabe la Tierra en el Sol? Si es que tengo esos valores, 2 y 8. 4, ¿cierto? Entonces yo me pregunto mentalmente, ¿cómo llego a ese resultado? Es decir, ¿cómo hago que esto sea igual a 4? Y eso es a través de una división. Entonces, siempre que se me presenten ejercicios, yo me puedo dar arbitrariamente un ejemplo numérico para hacerme una idea si es que lo que tengo que hacer es dividir o multiplicar. Bien, en este caso entonces tengo que dividir la masa del Sol, que es 1,98
por 10 a la 30 kilogramos, dividido por 5,98 por 10 a la 24. Sí, bueno, entonces esto va a ser lo mismo que tener 198 por 10 a la menos 2 por 10 a la 30 partido 598 por 10 a la menos 2 por 10 a la 24. Entonces, en una parte de la prueba siempre uno hace ese cálculo. Uno dice, ok, veamos si es que el 598 divide al 198. ¿Sí? Uno se hace esa pregunta. Em, y claro, em, me tendré que hacer esa pregunta y decir, chuta, ¿cuántas veces y cómo más o menos resulta esto? El resultado, ¿cierto? Acá, eh, bueno, partimos por 3, ¿sí? 198 por 3 es 594, me sobrarían 4, ¿sí? Em, no es al revés. No es al revés. ¿Por qué sería al revés? Em, lo que pasa es que el Sol es esa masa, que es la primera, y la Tierra es esa masa, que sería la segunda. Entonces, ¿cuántas veces cabe la Tierra en la masa? O sea, la Tierra en el Sol, entonces tengo que hacer la división en ese orden. Dividir la masa del Sol partido en la Tierra. Bien, entonces, claro, esto me va a dar 0, ¿sí? Y bueno, eh, 0 de nuevo, y claro, y aquí esto es aproximadamente 2. Entonces, bueno, tengo que hacer ese cálculo en algún lugar, entonces me doy cuenta de lo siguiente. Eh, bueno, acá también, de nuevo, podemos dividir arriba o abajo, ¿cierto? Pero igual se nos complica un poco. Igual se nos complica un poco. Así es que mm, veamos qué podemos hacer. Eh, a ver, dividamos entonces 198 dividido 598. Realmente eso, repito, sería el problema del ejercicio. O sea, realmente no es problemático a nivel de planteo, ¿sí? Pero es problemático eh, a nivel de números. Sí, podría ser ambas. Podría dividir el 198 sobre el 598 o al revés. El tema está en que si es que divido 198 en 598, aquí abajo me va a dar el número del resultado y, y no es lo que quiero. Sí, quiero que quede arriba. Por lo tanto, por lo tanto hacemos esa división y claro, nos queda 198 dividido 598. Bueno, habrá que armarse de paciencia para resolver eso, pero más o menos eso nos da, ¿sí? Entonces, claro, tendríamos 0,331. Notar que esta expresión se puede cancelar directamente y que esa expresión nos queda 10 elevado a 30 menos 24. Acá transformo este número en 3,31 por 10 a la menos 1 en este caso.
y aquí me queda 10 a la 6, ¿sí? Por lo tanto, bueno, aproximadamente esto va a ser 10 a la 5, que es lo mismo que haber sumado -1 más 6. Entonces tengo eso. Sí, em, no es fácil, repito, el ejercicio porque tiene, tiene el detalle de haber, por ejemplo, dividido el 198 en el 598. Sí, no, no era fácil en ese sentido la pregunta. Bien, pero a nivel de planteo, repito, es fácil. ¿Sí? Plantear el ejercicio es fácil, que es a lo que se van a enfrentar probablemente en la prueba. Van a tener que plantear cosas. Ese va a ser el enfoque. Veamos qué pasa con la pregunta 8. Dice, si la ecuación p menos 1 x cuadrado, eh, ¿a qué se refiere con -2? Ah, eh, porque acá tengo 198, o sea, 1,98, y lo que hago es mover la coma del 1,98 y dejarlo en 198. Y como hago eso, entonces tengo que agregar un 10 a la -2. ¿Sí? Igual súper importante tener eso súper clarito. ¿Sí? Así es que ver algún video, bueno, en el curso de ejercitación trabajamos, o sea, de reforzamiento trabajamos igual esta parte, ¿cierto? De potencias de 10, pero tenerla muy clarito, ¿sí? O sea, ver algún video en YouTube, algo que me deje, ¿cierto? Muy bien en notación científica y en potencias de 10, porque va a ser súper necesario, no solamente en matemáticas, sino que también en el resto de pruebas de ciencias. Bien, eh, tenemos esa ecuación em, donde se nos pide p-1, x y p-3, con un número real distinto de 1. Entonces acá, ¿cierto? Nos piden que esto tenga soluciones, dos soluciones reales y distintas. Recordemos que las soluciones son entregadas por la fórmula menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido el doble d. Entonces, esa es la fórmula que me entrega las soluciones de una ecuación cuadrática. La cantidad de soluciones, la cantidad de soluciones lo entrega el vértice, o sea, lo entrega el discriminante, ¿sí? Que sería precisamente lo que está dentro de la raíz. Y ese discriminante, ¿cierto? Cuando es mayor que cero, es cuando tiene dos soluciones reales y distintas. Entonces, yo tendría que hacer ese cálculo, ¿cierto? Respecto de estos valores, en donde acá el valor A es igual a P-1, el valor B es igual a 2, P-3, y el valor C es igual a P-3. Sí, es el valor que acompaña al x cuadrado, al x y los que van sin x. Y esto ya está igualado a cero. Súper importante que para utilizar esta fórmula, la ecuación debe estar necesariamente igualada a cero. ¿Sí? Eh, Eso es una condición, un requisito. Entonces, dado estos valores de acá y considerando que b cuadrado menos 4ac es el vértice, entonces tengo que 2
p menos 3 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por a, que vale p menos 1, por c, que vale p menos 3, sea algo que sea positivo, ¿sí? Entonces de acá esto me queda 4 p menos 3 al cuadrado menos 4. Voy a resolver esto, que sería p por p, p cuadrado, p por menos 3 menos 3p, menos 1 por p, menos p y menos 1 por menos 3 más 3. Entonces de acá esto me queda 4, esto me queda p cuadrado menos 6p más 9, que es resolver ese cuadrado, menos ese otro cuadrado que ya, o sea, esa otra cosita que ya habíamos resuelto. Menos 3p menos 4, menos p es menos 4p más 3. Entonces, repetimos el ejercicio, eh, incluso como los ejercicios anteriores, no es difícil, solamente que tiene harto cálculo. ¿Sí? Entonces, entonces no, nos vemos en la situación, ¿cierto?, de tener que resolver un montón un montón de cositas. ¿Sí? Pero ya estamos casi listos porque esto que está acá sería 4p cuadrado menos 24p más 36, perdón. ¿Sí? Bueno, igual pudimos haber hecho algo acá antes de hacer eso. Como yo quiero que esto sea mayor que cero, ¿sí? Igual podría, si quiero, multiplicar por un cuarto. Al hacer ese producto, multiplico cada término por esa cantidad y la desigualdad no cambia. Y eso haría que se me vaya este 4 y este 4. Entonces me quedaría p cuadrado menos 6p más 9 y menos p cuadrado más 4p menos 3 mayor que cero. Sí, entonces al multiplicar ahí por un cuarto se me ahorra ese trabajo. Bien, súper importante tener en cuenta ese menos y ese paréntesis, que hace precisamente que todos los términos cambien de signo. ¿Sí? Acá, entonces ya podemos eliminar este valor con ese, ¿sí? Este con este me queda menos 2p y 9 menos 3 quedaría más 6 mayor que 6. Sí, por lo tanto, quedamos con eso. Esto, ¿cierto? Me queda 6 mayor que 2p. El 2p lo puedo pasar sumando, ¿cierto?, a la derecha. Y ese 2 ahora lo puedo pasar, esto de nuevo, a veces como que cambiar algo, pero que 6 sea mayor que 2p es equivalente a que 2p sea menor que 6. ¿Sí? Y el 2 puede pasar dividiendo y por lo tanto me va a quedar que p es menor que 3. Y por lo tanto la alternativa sería C. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Hay que ser bien ordenado para resolver esto, eh, y acordarse, por cierto, del contenido. ¿Sí? Bien. Veamos qué pasa con esta pregunta número 9. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos, ¿sí?, podría representar a la función f de x con dominio en el conjunto de los números reales si de su número real distinto de cero y de uno? ¿Sí? Entonces, en esta pregunta hay que tener atención, ¿sí? Bueno, ayer creo que no les mandé las notas, así es que ahora se las voy a mandar.
¿sí? De las cuatro guías, que es con lo que hemos hecho el solucionario. Bien, entonces, tengo f de x, ¿cierto? Que me dicen que es dx más d. Bien, si yo tomo esta función y calculo cuánto esto vale f de cero, esto tiene que ser f de cero va a ser d por cero más d, es decir, esto va a ser d, ¿sí? Por lo tanto, el corte en el eje Y tiene que ser D. Y de hecho, en todos el corte es eso, ¿sí? De hecho, la alternativa E la descartamos porque es menos D, ¿sí? Así es que el corte debe ser en D. Eso es lo primero. Sin importar si D es algo positivo o negativo, no estamos diciendo eso. Aquí estamos diciendo que este valor es menos D. Y eso no puede ser, tiene que ser D, solito. Y se cumple para ese, para ese, para ese y para ese. Sin importar si el D es positivo o negativo, repito, no es parte de la conversación. Y luego, ¿cierto? Me pregunto, bueno, ¿cuándo esto vale cero? Es decir, ¿cuándo tengo la intersección con el eje X? ¿Sí? Y entonces acá me queda dx igual a menos d y x sería menos d partido d, es decir, x es menos uno, ¿sí? Eh, por lo tanto, hemos dicho dos cosas, ¿sí? Que en el eje Y esto va a cortar en D, es decir, podría cortar ahí o ahí, ¿sí? Pero en el eje X esto va a cortar en menos uno, así es que necesariamente tiene que ser ahí. Por lo tanto, la gráfica, ¿cierto? Podría ser o bien de esa manera o bien de esa manera, ¿sí? Y notar, ¿cierto? Que la alternativa A eso no lo cumple, la C tampoco y la D tampoco, porque aquí sale menos D y de hecho D es un número que es distinto de uno. Por lo tanto, la única alternativa posible sería la alternativa D, ¿sí? Y los únicos gráficos posibles serían los que tenemos ahí. Es decir, podría ser o bien esta recta que es creciente en el caso que D sea algo positivo, o podría ser esta recta, ¿cierto? Decreciente en el caso que D sea negativo. Siempre es importante ver los puntos de corte con los ejes, ¿sí? Aquí estamos viendo el punto de corte para el eje Y y esta operación es para el eje X, ¿sí? Entonces, importante, importante ver esas dos cositas cuando cuando estemos haciendo esto. Bien, veamos qué pasa con la pregunta 10. Dice, si el eje Y es el eje de simetría de una parábola asociada a una función cuadrática con dominio el conjunto de los números reales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, esos son siempre verdaderas? ¿Sí? Dice que el vértice de la parábola pertenece al eje Y. Bien, entonces veamos. Recordemos que una función cuadrática, ¿sí? Va a ser de este tipo o al revés, ¿cierto? O sea, puede ser o bien de esta forma o hacia abajo, ¿sí? Pero vamos a tomar de ejemplo esa forma. Bien, esta función tiene este eje de simetría
que precisamente pasa por el vértice. Este es el vértice. Bien, entonces, ¿qué pasa si es que esa función que se va a graficar acá en el plano X e Y, me dicen que el vértice pertenece al eje Y? Es decir, dice, si el eje Y es el eje de simetría de una parábola, o sea, todas las parábolas tienen eje de simetría, y en este caso me están diciendo que el eje de simetría es el eje Y. Por lo tanto, yo puedo mover esta función y ponerla acá, ¿sí? O más abajo, o más arriba, o dar la vuelta, incluso si quiero. Bien, y me voy a dar cuenta que efectivamente, como el vértice pertenece al eje de simetría y el eje de simetría pertenece al eje Y, entonces esto es verdadero. El vértice de la parábola pertenece al eje Y porque ya sabía que el eje de simetría pertenecía al eje Y. Y el vértice pertenece al eje de simetría. A lo que estamos diciendo es lo siguiente. Sabemos que el eje de simetría pertenece al eje Y. Eso lo sabemos por el enunciado. Pero nosotros también sabemos que el vértice pertenece al eje de simetría. Eso lo sabemos por el contenido. Entonces, si el vértice pertenece al eje de simetría y el eje de simetría pertenece al eje Y, entonces pasa que el vértice además va a estar en el eje Y. ¿Sí? Es como es una relación de equivalencia. Luego, dice que la recta que pasa por un punto de la parábola y por el vértice de ella tiene pendiente positiva. Ya. Esa alternativa, ¿cierto? No siempre es correcta porque podría yo tener este punto de acá arriba, es decir, voy a bajar esto, dejarlo acá. Sí, eh, si es que ahora, ¿cierto? Tengo esto para la proposición 2. Si es que yo me tomo ese puntito de ahí arriba y lo junto, entonces estoy generando una recta de pendiente de hecho negativa. ¿Sí? Y por otro lado, si es que tengo acá otro punto, estoy tomando acá una recta de pendiente positiva. ¿Sí? Por lo tanto, en ambos casos, ¿sí? Puedo generar una recta que pase por un punto de la parábola y por el vértice de ella. Y no necesariamente va a tener siempre una pendiente positiva. Por lo tanto, descartamos esa proposición. Y luego, y finalmente, dice, una recta paralela al eje de simetría de la parábola la intersecta en un solo punto. El eje Y se podría considerar para dos, donde igual pasa por el vértice y un punto. El, claro, o sea, es que el eje de simetría tiene que estar en el eje Y, ¿sí? Porque esa es como la hipótesis que tenemos. Entonces, el eje Y se podría considerar para dos, donde igual pasa por el vértice. Sí, o sea, pero no sé si, realmente no entiendo bien la pregunta. Em, ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Profe, ¿Sí? no, es que lo que pasa es que usted ahí, por ejemplo, en la 2 Ujú. usted dibujó dos rectas que
tienen pendiente negativa. Pero por ejemplo, el eje Y y el mismo eje de simetría también podría considerarse como una recta que pasa por el vértice y por un punto, que en este caso también es el vértice. Ah, Pero no claro. sé si la Y, o sea, el eje Y se podría considerar como una pendiente positiva o negativa o no tiene pendiente, no sé. Ah, Esa es mi claro. duda. Ya. Bueno, nosotros, una pequeña corrección tal vez, ahí se le pasó un poquito con el comentario, pero porque usted dijo dos pendientes negativas, y claro, es una negativa, la que está en rojo, que es el negativa, y la otra que está en morado es positiva. Entonces, claro, en efecto hemos generado una pendiente positiva en morado y negativa en rojo. Entonces, es interesante lo que usted menciona, porque dice la recta que pasa por un punto de la parábola, claro, sí, sí, por un lado positiva y por el otro lado negativa. Pero atendiendo a lo que usted dice, dice, la recta que pasa por un punto de la parábola y por el vértice de ella tiene pendiente positiva. Claro, nos estamos poniendo en el caso extremo en donde el punto de la parábola es además el vértice, ¿sí? O sea, que pasa por un puro punto. Y al mismo tiempo quiere que sea porque claro, o sea, yo podría. Porque aquí o sea, lo que usted menciona son como, se podría hacer dos cosas. Una es decir, ok, voy a pasar, bueno, en realidad es una cosa, voy a pasar por el vértice y ese punto además representa un punto de la parábola. Ahora, claro, eso estaría como medio raro porque me da la impresión que el enunciado como que necesariamente pide, ¿cierto? Que sea, bueno, realmente no, ¿ah? O sea, podría ser el caso en donde el punto de la parábola y el vértice es el mismo. Y para que eso ocurra, tengo que pasar por el eje Y, es decir, tengo que generar esta recta, ¿sí? Por lo tanto, esa recta en morado, ¿sí? Es una recta dependiente no definida, ¿cierto? O sea, de hecho, no es una función. Eh, la pendiente se define como la diferencia de Y sobre la diferencia de X, ¿sí? Y acá, como la recta va hacia arriba, ¿cierto? La diferencia en X es cero, porque no avanza nada nunca. Entonces, esto sería algo así como infinito, ¿sí? Por lo tanto, como que la pendiente se indefine en ese sentido, ¿cierto? Entonces ahí como que, comillas, ya perderíamos la noción de pendiente. Por otro lado, podríamos tal vez hacer una que fuera así, es decir, que pasara acostadita con pendiente, es así, vale cero. Entonces tendríamos esa situación también con pendiente igual cero. Entonces, de nuevo, no es ni positivo ni negativo. Pero esos casos, tanto de pendiente igual cero o esta pendiente que es casi una indefinición, ¿cierto? Son como los casos más extremos que tenemos, ¿sí? Así que igual está bien choro pensarlo así, ¿sí? De todas formas, no sería, no se cumpliría lo que me están pidiendo, porque me están diciendo, ¿tiene siempre pendiente positiva? Siempre pendiente positiva. Y la respuesta, claramente, ¿cierto? Es no, porque podría ser o bien positiva o bien negativa, o en el supuesto que estamos, puede ser cero o puede ser indefinido, ¿cierto? Infinito. Así que la verdad es que la proposición 2 no se cumple bajo ninguna circunstancia. Bien, luego dice, una recta paralela al eje de simetría de la parábola la intersecta en un solo punto. Entonces, una recta paralela al eje de simetría la intersecta en un solo punto. Chuta, habría que dibujar eso.
habría que dibujar eso en alguna parte. Vamos a dejarlo por acá, ¿sí? Para atender la proposición 3. Vamos a borrar eso. Y aquí estaría la proposición 3. Efectivamente, ¿cierto? O sea, si yo hago una recta aquí, que es paralela al eje Y, esta va a tocar en un puro punto. Ahí pareciera que después va a tocar de nuevo, pero esta recta, ¿cierto? Luego se sigue abriendo, es decir, se sigue abriendo hacia la derecha, ¿sí? Solo en un punto. Por lo tanto, efectivamente también es correcto. Entonces, claro, eh, tendríamos la proposición 1 y 3. ¿Sí? Bien, bueno, con esa pregunta entonces terminamos. De hecho, justo era las 10, así es que nos tomamos un descanso y volvemos. Son las 20:35, 40, volvemos a las 20:50, ¿sí? Para tomarnos un break de 15 minutos, ¿sí? Así es que se puede desconectar o no, el punto es que ahí nos vemos después. Aproveche su descanso. Bien, vamos a volver a esta clase. Hola, Dailin. Aprovecha de decir hola si es que ya llegó. Bien, vamos a continuar entonces. Hola, hola, con la guía número 4. Bueno, de la guía número 4 en adelante vamos a tener preguntas con contenido, así es que probablemente nos demoremos un poquito más resolviendo esas preguntas, porque las preguntas anteriores, ¿cierto? Eran más bien de aritmética, por lo tanto eso. Bien, entonces voy a abrir em, mis notas. ¿Dónde está? Acá. Bien, tenemos los siguientes. Dice, dos vértices de un cuadrado son los puntos 0, 0 y 3,4. ¿Cuál de los siguientes puntos no puede ser otro de los vértices del cuadrado? Entonces, vamos a trazar esto. Entonces aquí tengo el 0, 0. ¿Sí? Entonces por acá estará el 0, 0 y por acá estará el punto 3,4. Entonces, me dicen que estos son eh, los vértices de un cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Es literalmente a eso, o sea, que son los vértices de un cuadrado. Em, si yo tengo un cuadrado, los vértices son estos. Entonces el punto está en que yo no sé qué vértices son, o sea, eventualmente podría ser un vértice así, o sea, podrían ser lados consecutivos y formar un cuadrado de esa manera, o podrían ser parte de la diagonal, ¿sí? Podrían ser vértices no consecutivos. Entonces eso es lo que no sabemos. Bien, eh, entonces,
Si es que nosotros nos ubicamos por acá, por ejemplo, en la alternativa A, vamos a ver que este es el punto 4, menos 3, es decir, acá más o menos, ¿sí? 4, menos 3. Por lo tanto, por lo tanto, podría ser un cuadrado AC de esa manera. Entonces, habría que ver que los lados, ¿cierto?, fueran correspondientes unos con otros, ¿sí? Eh, no es fácil verlo, ¿cierto? Y no es fácil plantearse una situación que sea rápida, ¿sí? Entonces, em, veamos, esto voy a dejarlo por acá. Entonces, este punto acá, 4, menos 3 será esto que está acá. Bien, entonces, este cuadrado tendrá que ser de esta forma y de esta forma, si se fija. Por lo tanto, lo que tendría que yo hacer es calcular la distancia, ¿cierto?, que tengo entre el 0 y el 3,4. La distancia que tengo entre el 0 y el 3,4, podemos generar acá un Pitágoras, ¿sí? Y ese Pitágoras, es que se da cuenta, tiene altura 4 y base 3. Por lo tanto, rápidamente me doy cuenta que esto es 5, ¿sí? Haciendo un Pitágoras. Entonces, esto que está acá es 4, menos 3. Entonces, el Pitágoras que voy a hacer acá, es equivalente, es decir, también aquí es de 4 y también es de 3, por lo tanto, también su lado es de 5. Así es que efectivamente, en la alternativa A, podríamos tener, ¿sí?, un cuadrado, bien, con ese vértice, ¿correcto? En la alternativa B, ¿sí?, me indican el punto 7,1, es decir, un punto que esté por acá, ¿correcto? Aquí, tal vez bajarlo acá. Ahí, ¿sí? Entonces, igual como que para cada uno de estos dibujos uno necesitaría un dibujo diferente, porque, claro, ese es para la alternativa A y necesitaría otro dibujo para la alternativa B. Entonces, por eso igual esta pregunta se puede hacer o se puede tornar súper larga, la verdad. Sí, entonces, claro, esto vamos a dejarlo acá. Esto acá, ¿sí? Entonces, acá tengo el 7,1, ¿sí? Y que sería una cosa que está así, ¿sí? Entonces, el 7,1, tendría que yo calcular la distancia que tiene respecto del 4,3. Entonces, ese, eso que está ahí, también yo puedo generar un Pitágoras, si es que se da cuenta, ¿sí? Y ese Pitágoras, ¿sí? Ese Pitágoras que está ahí, también va a tener altura 3 y también va a tener base 4.
¿sí? Del 3 al 7 precisamente tengo 4 unidades, y del 1 al 4 también tengo 3 unidades. Así es que de nuevo estaríamos generando aquí un Pitágoras de lado 5. Entonces, también con el 7 y el 1 se cumple eso. Notar que la alternativa D ocurre lo mismo que con la alternativa A, solamente que en otra dirección. Y la alternativa E ocurre lo mismo que la alternativa B, solamente que con otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que eh, como que nos deja como de enseñanza esta pregunta? ¿Sí? Que la distancia que hay del 0,0 al 3,4 es la misma distancia que hay del 0,0 al 4,-3, y es la misma distancia al punto -4,3. O sea, todas esas distancias son equivalentes. ¿Sí? Esa, esa y esa. ¿Sí? Esto es de la alternativa A y esto es de la alternativa D. Todas esas distancias son equivalentes. Y lo mismo ocurre con el puntito 3,4, donde esa distancia, ¿sí?, va a ser equivalente con la distancia 7,1 por un lado, ¿sí?, y menos 1,7 por otro lado. Igual está el menos 1,7 no lo hemos sacado, ¿sí? Pero, claro, estaría ahí. ¿Sí? Igual, a partir de esto, uno puede ver las distancias en X y en Y. No sé si para ustedes es fácil ver la distancia en X y en Y que hay acá. O sea, del punto 3,4 y el 7,1, la distancia en X, sí, es 4 y la distancia en Y es 3. Y acá, la distancia en X y la distancia en Y. La distancia en X aquí es 4 del 3 al -1, ¿sí? La distancia en X es 4 y la distancia en Y es 3, ¿sí? Entonces, no sé si es que lo pueden ver, pero esas distancias son equivalentes. Al momento de hacer el Pitágoras, vamos a tener exactamente lo mismo. Bien, y por lo tanto, el único punto, ¿cierto?, que no cumple con esto sería en esa alternativa C. Bien, entonces esto es para la alternativa A, D, y esto es para la alternativa B y E. Sí, eso. Por lo tanto, es súper importante que sepan ver las distancias en X y en Y entre dos puntos si es que queremos sacar esas distancias rápidamente. ¿Sí? Bien, eso sería respecto a esta pregunta 1. Veamos qué pasa con la pregunta 2. Bueno, acá nos dicen, las soluciones de la ecuación están representadas en, ¿sí? Podemos aquí despejar X, es decir, me da que X menos 2, esto es 7 tercios, sí, es precisamente despejar. Acá, notar que vamos a tener un resultado positivo y negativo, ¿sí? Porque como está al cuadrado, esto que está acá puede ser o bien positivo o negativo, y al cuadrado igual me va a dar 7 tercios. Así es que si es que yo aplico aquí la raíz, esto me queda x menos 2 igual a la raíz de 7 tercios, pero más menos. ¿Sí?
Y ahora ese valor menos 2 lo puedo pasar sumando y me da 2 más menos la raíz de 7 tercios. Sí, por lo tanto, ahí están las soluciones. Un distractor de nuevo sería la alternativa A, ¿sí? Así como que si uno anda medio apurado, este será un distractor. Bien, eh, así es que de nuevo leer todas las alternativas o marcar así como estando súper seguro porque puede pasar eso. Entonces, claro, acá no tenemos eso y lo tenemos en la alternativa C, ¿sí? Que sería con la raíz completa. Eso. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Dice, Juan para una tarea debe cortar en forma rectangular un cartón cuya área debe ser de 2.500 centímetros cuadrados y donde el largo X debe exceder al ancho en 75 centímetros. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite a Juan determinar el largo y el ancho del cartón? Entonces, de nuevo, cuando hablamos de exceder, ¿sí? Significa que es más grande. El largo excede al ancho, es decir, el largo es más largo, el largo em, es mayor que el ancho, ¿sí? Pues lo excede, ¿sí? Y para hacer esa representación tenemos dos alternativas. Alternativa uno, puedo tener lo siguiente. X más 75 y X. Esa puede ser una alternativa, ¿sí? En este caso, el largo excede al ancho en 75 centímetros, ¿sí? Pero también podría tener una alternativa 2, ¿sí? Y en ese caso también tengo que el largo excede al ancho en 75 centímetros, ¿sí? Eh, por lo tanto, cualquiera de las dos ecuaciones me sirve, pero por cierto voy a llegar a valores de X distintos, ¿sí? O sea, aquí voy a obtener un valor de X y aquí otro valor de X. Pero que al evaluarlos y al sumarle 75 y restarle 75 voy a obtener los dos mismos resultados. Bien, entonces veamos eso para que no nos perdamos. En esta primera forma tengo X por X más 75 y eso tiene que ser 2.500. Y en esta segunda forma tengo X por X menos 75, que eso tiene que ser igual a 2.500. Bien, entonces, acá precisamente tengo X cuadrado menos 75X igual a 2.500 y es la respuesta que inmediatamente tenemos ahí, ¿sí? X cuadrado menos 75X igual a 2.500. Y esta de acá, ¿cierto? X cuadrado más 75X igual 2.500. Bien, entonces tenemos estas dos maneras. ¿Sí? Sin embargo, acá hay un detalle en donde nosotros ya tenemos que el largo vale X. ¿Sí? El largo vale X. Por lo tanto, tendría que
solamente por eso descartar esta alternativa, pero solamente porque el largo me dicen explícitamente que vale X. Por lo tanto, por ese motivo, me quedo con esa alternativa. Solo porque en el enunciado me dicen que el largo es X. Sí, es. Ahora bien, si nosotros resolvemos esto, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Sí? O sea, esto es x cuadrado más 75x menos 2500 igual 0. Y esto es x cuadrado menos 75x menos 2500 igual 0. Lo voy a resolver en Wolfram, ¿sí? Porque para apurar un poquito la situación. Bien, entonces resolvamos en Wolfram esto. ¿Y por qué resta 75? Porque tiene que haber un excedente de 75. Eso es lo que estábamos tratando de decir. Esto que está aquí, en la alternativa uno, el largo es mayor que el ancho en 75 unidades. Y lo mismo pasa en la alternativa 2. Ambas diferencias son de 75. ¿Sí? Entonces, si es que esto lo resolvemos en Wolfram y ingresamos acá, entonces tendríamos que x cuadrado más 75x menos 2500 igual 0. Entonces resolvemos, ¿sí? Y nos da aquí las soluciones, ¿cierto? Que son x menos 100 y x 25. ¿Sí? No sé si es que lo pueden ver. Las soluciones de la ecuación x menos 100 y x 25. ¿Sí? Ya. Entonces, menos 100 y 25. Esto es para eso. Entonces, menos 100 y 25. Y cuando tenemos en vez de eso menos 25, o sea, menos 75, para la alternativa 2 nos da algo parecido. Es decir, nos da x igual 100 y x igual menos 25. Eso es cuando ocupamos el menos. Entonces, ahora voy a compartir y ahí tenemos los resultados. ¿Sí? Es decir, para esta ecuación, los resultados son estos y para esta ecuación, los resultados son estos. Entonces, por ejemplo, en la alternativa uno tengo que descartar el menos 100. ¿Sí? Lo descarto. Porque si le resto 100, o sea, si el x vale menos 100, ahí estoy frito. El lado sería negativo. Así es que no me serviría. Tendría que tomar este valor. Y si yo tomo ese valor, entonces en este rectángulo voy a tener lado 25 más 75, es decir, 100, y ancho 25. Por el otro lado, acá tengo que descartar también el valor menos 25. ¿Sí? Se descarta, porque ya le estoy restando 75 al ancho. Entonces, la única opción es que el x sea 100. Y si es que el x vale 100, al reemplazarlo en el rectángulo, entonces el resultado va a ser 100 y 100 menos 75, 25. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con este desarrollo? Que ambos planteamientos son correctos. Llegamos a valores de x distintos.
Llegamos a valores de X distintos, pero al evaluar el caso favorable, S para este ejercicio y S para ese ejercicio, llego al mismo resultado en el ejercicio final, al evaluar. ¿Sí? Entonces, no sé si es que queda clara esa idea. Igual son varias cosas las que estoy diciendo, pero entre las cosas que estoy diciendo es que pueden plantear un ejercicio de diferente manera. Eso es correcto, siempre y cuando estén cumpliendo con la hipótesis, que es lo que estamos haciendo. El resultado de X para esa evaluación, o sea, el resultado de X para los distintos planteos van a ser distintos también, pero al evaluar el resultado X en el ejercicio, el resultado final es el mismo. En otras palabras, este ejercicio como título tendría todos los caminos llegan a Roma. Sí. O sea, de alguna manera, ¿cierto? Me doy cuenta que independiente del desarrollo o independiente del planteo, llego al mismo resultado. Bien. Sin embargo, en este ejercicio eso no era posible porque ya había una condición, que era que el largo fuera X. ¿Sí? Entonces ahí ya estaba frito. No había nada más que hacer. Eso, para que lo tengan presente. Veamos qué pasa con el ejercicio 4. Tengo, Alberto entra a una librería con el objetivo de gastar exactamente 100.000 pesos en comprar 75 lápices. En la librería solo tiene dos tipos de lápices. Uno vale 1.500 y el otro vale 1.200. ¿Cuántos lápices de cada tipo debe comprar en la librería para cumplir su objetivo? Entonces, supongamos que del tipo 1.500, ¿sí? Compra X lápices. Y del tipo 1.200 compra Y lápices. ¿Sí? Em, entonces, aquí generamos un sistema en donde X más Y es igual a 70 y la ecuación más importante que 1.500X más 1.200Y tiene que ser igual a 100.000. ¿Sí? Entonces de acá puedo cancelar los ceros. Me da que 15X más 12Y es igual a 1.000. Lo hicimos ayer y lo vamos a volver a hacer. Voy a multiplicar por 12 y si es que multiplico por 12 obtengo 12X más 12Y igual a 12 por 70, que sería 840. Con eso entonces se genera la ecuación 1 y la ecuación 2. Ya al realizar la resta voy a obtener 15 y 12 me daría 3, 12 y 12 es 0, y 1.000 menos 840 sería 160, ¿cierto? Entonces, X sería igual a 160 dividido 3, y eso es 53,333. ¿Sí? Entonces, llegamos a un valor de X que no es entero. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de X que hace que esto se cumpla es un valor no posible, ya que necesitamos un valor entero. Así es que la alternativa sería la E.
yo estaría con mucho miedo si es que en la prueba me sale una alternativa como esta, pero de que puede pasar, puede pasar. O sea, hay veces que efectivamente la alternativa es esa, ninguna de las anteriores, o no se puede cumplir, o no. Bien, eso, ¿están entendiendo? No sé, tengo, sí, ya. Igual me causa la duda, ¿eh? Porque como yo no los puedo ver, y de hecho tampoco ustedes me pueden ver a mí, entonces es como raro igual. Yo igual a veces como que caigo en la locura porque como estoy hablando solo hacia una cámara, hacia un... O sea, de hecho estoy hablando al aire, entonces claro, no sé si es que están entendiendo o no, más allá de algunas preguntas. Pero igual estas preguntas yo me las sé de memoria, por lo tanto la explicación que hago es muy mecánica también, o sea, como muy paso a paso. Por lo tanto, en ese sentido entiendo que sí se entiende, ¿sí? La explicación. Eso es bueno. Ok, bien. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, se amarra con un cordel una vaca en la esquina de una reja con el objetivo de que paste en un prado que se representa en la zona chorada de la figura 2. ¿Cuál debe ser la longitud del cordel para que al alargarlo en 10 metros, el área que pueda pastar la vaca se cuadruplique? Entonces, es interesante este ejercicio porque nos hace recordar el área de un círculo. Entonces, nosotros sabemos que el área de un círculo es pi r cuadrado. Sin embargo, acá tengo 3/4 partes de círculo, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener 3/4 partes de pi r cuadrado. Bien, ¿qué pasa si es que yo alargo el cordel, es decir, el radio? Aquí el cordel está representado por el radio. Entonces, si yo el cordel lo alargo, me va a quedar 3/4 pi r más 10 al cuadrado. ¿Sí? Estoy alargando el cordel en 10 metros. Y mi objetivo, ¿sí? Es que esta área original se cuadruplique. Entonces, cuadruplicar esta área original, cuadruplicar, ¿sí? Sería multiplicar por 4 esa área original. ¿Sí? Ahí se perdió. Ah, ya. Es que lo que nosotros queremos es que primero queremos alargar la cuerda 10 metros. Entonces ahí estamos alargando la cuerda 10 metros. Y queremos entonces que al hacer eso, ¿sí? el área se cuadruplique donde pasta la vaca. Eso se cuadruplique. Por lo tanto, quiero que al alargar el radio en 10 metros, ya no sea esta el área original, que era con el R, sino que ahora quiero que se cuadruplique, es decir, multiplicar por 4 el área original. Y si yo multiplico por 4 el área original, el resultado va a ser 3 pi r cuadrado, porque este 4 se me va con ese 4. Entonces me queda 3 pi r cuadrado. ¿Sí? Entonces esto sería igual a 3 pi r cuadrado. Profe,
¿sí? Disculpe que le pregunte, pero ¿en qué parte del dibujo estaría exactamente el cordel? Es que no me lo estoy logrando imaginar. Ah, el cordel estaría acá, en esta esquina, Ah, ya, ya. Ya, ¿sí? ok. Entonces la vaca puede pastar así, digamos. Ahí le sobra cordel, pero el máximo largo que llega, ¿cierto? Es hasta ahí, hasta ahí. Ese es el máximo largo, eh, y ese máximo largo lo puede recorrer así. Es bien choro eso. De hecho, una vez vi en Instagram que alguien para cortar el pasto ponía una máquina para cortar pasto, estas que son con ruedas, ¿sí? Y la amarraba a un palito. Entonces, es bien simpático eso porque efectivamente, si es que eso lo hace, esta máquina va a girar así y como va dando la vuelta, el largo del cordel se va enrollando, por lo tanto, cada vez va teniendo un largo menor y por lo tanto cada vez se va haciendo más chico. Entonces, cada vez la máquina va repasando de esta manera el pasto hasta llegar a lo mínimo que pueda dar. Así que esa forma la encontré bien simpática, la vi en Instagram, ¿sí? En donde, claro, efectivamente la máquina va dando vueltas, el cordel se va enrollando en esta estaca que está al centro y por lo tanto cada vez la máquina se va acercando al centro y va haciendo el corte del pasto alrededor de él. Así que bien, bien choro eso. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos algo que es parecido. Notar que este 3pi con este 3pi se cancelan porque están a la izquierda y a la derecha. Y ese 4 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces me queda eso. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí tendríamos que o resolver o reemplazar lo que quiera en realidad. Porque claro, si es que vale 30, 30 más 10, 40, y 40 al cuadrado, 1600. Ahí tendría 40 por 40, claro, no 20. Bueno, tal vez mejor sea reemplazar. Sí, aquí al decir alargar, entonces necesitamos sumar al radio, alargarlo en 10 metros. ¿Sí? Entonces de acá, bueno, igual voy a tener que achicar un poquito esto. Sería estupendo que en la prueba pudieran hacer eso, o sea, como con el mismo lápiz, ¿cierto? Achicar sus resultados y hacerlo como en una tablet, pero, pero no se puede. R cuadrado más 20R más 100 igual a 4R cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a quedar 3R cuadrado menos 20R menos 100 igual 0, ¿sí? Estoy pasando a la derecha, ¿cierto? Los resultados. Bueno, y aquí, ¿cierto? Hay que resolver esto, ¿sí? Entonces me queda menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c partido el doble de a. Y esto va a ser 20 por el menos b más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, 400 menos 4 por a por c. Por aquí me quedaría más, ¿sí? Partido por el doble de a. Entonces esto es 20 más menos 400 por 3 1200 más 400 1600 partido 6.
Entonces, esto por un lado sería 20 más, esto es 40 partido 6 o 20 menos 40 partido 6. Pero ¿por qué debo igualarlo con lo otro? Ah, porque lo que yo quiero es que al alargar en 10 metros, el área que pueda pastar la vaca se cuadruplique. Es decir, esto es un área, ¿sí? 3 cuartos por pi por r más 10 al cuadrado es un área. Y esa área es igual al cuádruple del área original. ¿Cuál es el cuádruple del área original? Esta que está acá. Entonces, al alargar la cuerda en 10 metros, el resultado debe ser igual al cuádruple del área original. El área original es 3 cuartos pi r cuadrado y su cuádruple es 3 pi r cuadrado. Entonces, por eso debo igualar. Bien. Y por lo tanto, bueno, acá me quedo con el resultado positivo, 20 más 40 partido 6, que sería 10. Y por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. ¿Sí? Eso. Entonces, igual súper interesante el ejercicio, eh, por lo que estábamos conversando. Bien. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Igual debimos haber terminado a las 8:35, pero ya no vamos a alcanzar a hacer otro ejercicio en 5 minutos. ¿Sí? Así es que, así es que es. Nos vemos mañana a las 6, de 6 a 8:45, y ahí seguimos trabajando con las guías. ¿Sí? Eso. Que esté bien. Nos vemos. Chau, chao. Chau, que esté bien.